yo tenía clarísimo desde que me invitó Enrique que esto iba a merecer la pena y ahora estoy convencido de que ha sido así, ¿no? Debo confesar también que estoy encantado de estar, sobre todo con dos biólogos. Yo amo a los biólogos. Llevo muchos años trabajando con ellos y les amo. Odio a los físicos. Espero que no haya físicos en la sala, ¿no? Pero... Y les voy a decir por qué. Los biólogos siempre son los malos de la película. Es decir, cada vez que un biólogo empieza a hacer cosas, ¿no? Ya empezamos a decir, ¿pero qué va a hacer? No irá a alterar el genoma humano este biólogo. Y exactamente qué es lo que quiere hacer con el pobre cerdo, ¿eh? ¿Qué va a hacer el biólogo? Los físicos, en cambio, son gente que montan esto del acelerador de partículas. Dice, oiga, pero ¿y esto ustedes están completamente seguros de cómo van? Bueno, hay alguna pequeña posibilidad de que nos equivoquemos y mandemos todo el universo a tomar viento. Ese es el físico. El físico dice, ¡ah, qué inteligencia privilegiada la del físico!, ¿no? Y ahí no se debate nada. Es que tenemos bioética para dar y regalar. A ver cuánto hay de ética de la física, ¿no? A mí que me lo digan realmente. Es decir, por ponerles otro ejemplo, los físicos llevan muchos años, ¿no?, enviando al universo señales de vida inteligente. Esto es lo que hace, es decir, si hay alguien ahí que sepa que estamos aquí y que somos gente inteligente. Eso nunca ha sido sometido a votación, pero si a mí me preguntan, yo diría, oiga, ¿seguro que ustedes quieren que si hay alguien ahí que es listo, muy listo, y tiene una tecnología mejor que la nuestra, venga aquí a visitarnos? Tenga en cuenta que puede ser como nosotros, solo que con mejores armas, ¿no? Y eso los físicos lo hacen y no lo debatimos, porque no lo debatimos, lo hacen y se acabó. A los biólogos, porque ¿quién que les diga? Aquí alguno de los que está en esta mesa, pues porque ha tenido suerte y no se ha equivocado de siglo. En otro siglo, oye, por mucho menos, no es por nada, ¿eh? ¿Sabes, no? Yo soy navarro, en Zugarramurdi quemaban gente por mucho menos que esto, ¿no? Entonces, yo empezaría por ser sincero, hay que confiar un poco más en los biólogos y en lo que hacen. ¿Que han hecho cosas terribles? Sí. Los físicos, bueno, alguna otra también, ¿eh? Y nos fiamos bastante más de los físicos. Yo cuando oigo hablar siempre de dilemas éticos con estas cosas y demás, siempre empiezo pensando lo mismo. Bueno, vamos a pensar que muchos de los científicos son buenas personas. No digo que todos, en todas las profesiones hay de todo. Vamos a pensar también que esperan hacer cosas que sean buenas para la humanidad. Es que también te reconocen más si haces ese tipo de cosas. Entonces, hasta un punto egoísta de hacer las cosas bien. ¿Qué ocurrió cuando se empezó a amplificar esta idea de la edición genética y demás? Yo los primeros artículos que vi, que recordaréis todos, ya fue gente que empezó a decir, uy, cuidado, cuidado, ¿qué van a hacer estos? Incluso gente que empezaba a decir, bueno, tendríamos que empezar igual por hacer una moratoria y ver qué pasa con esto. Vamos a dejarlo ahí un poco aparcado, como se hizo en los años 70, ¿no?, en esto de Asilomar. A mí cuando me contaban aquello, yo decía, mira, yo en los 70 casi que ni existía, pero si no, por lo que yo sé, en los 70 había unos laboratorios enormes con un montón de gente, en los que era bastante más difícil, ¿no?, con cosas carísimas, que era bastante más difícil de disimular. A mí cuando me empezaron a decir, ¿y esto qué te parece? ¿Habría que prohibirlo? Yo lo primero que pregunté fue, pero a ver, ¿esto cuánto cuesta? ¿Esto cuánto cuesta y cómo se hace? Y me dijeron, mira, estos 50, 60 dólares te lo puede hacer uno que sepa de biología y en su casa. Y le dije, ¿y lo queréis prohibir? De verdad. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? Si yo algo he aprendido después de muchos años, estuve un tiempo trabajando en un proyecto europeo que era fascinante, ¿no?, sobre grandes crisis nucleares, biológicas y demás. O sea, yo ahí aprendí de verdad qué pasaba con estas cosas. Y lo primero que aprendí era, mira, hay cosas que van a pasar, no intentes evitarlas porque van a pasar, estate preparado para cuando pasen. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para evitar que un señor pues le dé por variar su propio genoma, cambie su línea germinal y haga lo que sea con lo que ahora mismo hay en el mercado. Es que eso puede pasar, puede pasar. Y puede ser que haya gente que desarrolle armas que sean muy potentes, con sistemas biológicos, y puede pasar, puede pasar. Ante eso, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues hombre, lo de siempre, intentar por lo menos anticiparnos y arreglar las consecuencias. Y nuestros mejores aliados para eso son estos señores, ¿eh? No se vayan a creer que somos los juristas, no. Nosotros se nos llena la boca con decir, pues lo prohibimos y ya está. Sí, claro, lo prohibimos y ya está. Si todo fuera tan sencillo como eso, ¿no?, qué fácil sería el mundo. Pero la realidad es que las cosas no son así. Por eso, al final de lo que nosotros intentamos hacer, yo se lo digo sinceramente, he tenido discusiones éticas con todo tipo de gente. Conozco a muchos de los que mencionaba el anterior ponente, Antonio, ¿no? Pues es que yo me he encontrado con ellos en muchos sitios. Hay gente más razonable y gente que es menos razonable.
Hay gente que es más pragmática y gente que es menos pragmática. Comentábamos antes de venir que cuando se empezó a pensar qué se iba a hacer con esto, se organizó una gran reunión en Estados Unidos, en Washington, un summit, en la que organizaron los chinos y los americanos, básicamente, y se juntaron allí para ver qué se iba a hacer con esto. Lo primero que pasó fue que llegaron los chinos y dijeron, mira, podéis decir lo que os dé la gana, pero esto nosotros no lo vamos a parar. Así de simple, no lo vamos a parar. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer que funcione de una manera razonable, que sea más o menos aceptable para todos. Evidentemente, partimos de contextos culturales diferentes. Y no nos engañemos, no vamos a estar de acuerdo en todo, porque tenemos tradiciones distintas y no vamos a llegar a las mismas conclusiones. Yo veo cosas que, por ejemplo, en una tradición como la nuestra son muy fuertes, son valores muy importantes y en otras no. Por ejemplo, cuando tú has mencionado, ¿no?, lo de que es que cambias el genoma humano. A nosotros es de repente, es cómo cambiar el genoma humano, pero si eso es casi sagrado el genoma humano. ¿Cómo vamos a cambiar el genoma humano? A mí, francamente, me importa muy poco que cambien el genoma humano, pero si el genoma humano no es algo fijo, es algo que cambia continuamente. Lo que me preocupa es por qué y para qué se cambia el genoma humano, que son cosas distintas. Los biólogos, piénsenlo también, son gente que, bueno, tiene un problemilla en algo que nosotros no tenemos. Y es que ellos son muy malos con la terminología. Les solemos ganar las batallas con las terminologías. Llevan 100 y pico años, por ejemplo, discutiendo qué es una especie. Pregúntenles que definan una especie. Pregúntenles. Nosotros no tenemos problemas en definir lo que es una norma. Y es más, lo aplicamos rápidamente, ¿no?, si hace falta. Ellos sí tienen esos problemas. Cuando nosotros les decimos, por ejemplo, que no pueden cambiar el genoma humano, ellos enseguida se lo toman a la tremenda y no está tan claro, porque incluso la idea de genoma humano y cuando introducimos un cambio en un genoma, bueno, el genoma humano es discutible. Es que el ejemplo que tú ponías, un albino que tiene una letra muy concreta y lo que tú haces es cambiar esa C por una A, ¿eso es cambiar el genoma humano? Desde mi punto de vista es obvio que no. Ahí lo único que estás haciendo es cambiar una expresión muy concreta por otra expresión que es saludable. Eso sí, ¿hemos introducido alguna modificación, alguna variable nueva en todo el reservorio genético humano? Pues que yo sepa, no. Ojo, puede pasar, como vosotros habéis dicho, por un efecto inesperado, pero directamente ahí no. Y lo que tendríamos que discutir es en la terminología, y lo que tendríamos que discutir es qué es lo que realmente queremos prohibir, o qué queremos decir exactamente que hay que tener cuidado cuando cambiamos el genoma humano, para saber de qué estamos hablando. Nosotros, los juristas, se nos supone que lo que tenemos que dar es seguridad jurídica, y es lo que podemos dar. A día de hoy tenemos muchos problemas con esto. Estos señores, pues ¿qué queréis que os diga? Nos han sacado las vergüenzas, cosa que sucede muy a menudo. Los juristas, no los juristas, porque nosotros proponemos cosas. Tengo que confesar también algo, ¿eh? Las leyes no las hacemos nosotros, las leyes las hacen unos señores que son vuestros representantes y que se sientan cuando se sientan en un lugar muy determinado, ¿no? Y son señores que tampoco son expertos en biología ni nada por el estilo, y son los que hacen las normas sobre estas cosas. A ellos les resulta muy complicado, para empezar, porque no suelen entender gran cosa. Y el buen político, por ejemplo, no es el que sabe de todo, es el que sabe asesorarse bien para luego tomar decisiones. Y eso es un aspecto fundamental del tema. Nosotros podemos proponer y nos juntamos, hablamos entre nosotros, intentamos entendernos y llevamos propuestas razonables. Y si ellos también lo son, conseguimos hacer cosas que funcionan bien. ¿Qué pasa con la edición genética? Pues yo os lo resumo muy sencillamente, que es que todavía no hemos dado ese paso. Que estamos con unos presupuestos intelectuales y normativos que son de otra época. Son de hace 20 años. Parecerá que 20 años es muy poco. Es un mundo. Es un mundo. Pero si estos señores hace 120 años estaban enredando con guisantes. De verdad. Es que parece que no, pero es la realidad, es la realidad. Lo que es increíble es lo que han conseguido en tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo. Nosotros llevamos miles de años intentando hacer normas razonables y eso no lo hemos conseguido, por cierto, por lo menos no siempre. O sea que eso también es una lanza que rompo en su favor. Tenemos paradigmas normativos que están pensados para unos años en los que intentar transformar genéticamente a un ser es que era realmente una pérdida de todo, o sea, de tiempo, de dinero, un peligro, porque lo que se hacía en aquellos tiempos, que era por cosas muy determinadas, ¿no? Como las enfermedades de los niños burbuja, por ejemplo, que se aplicaba aquello, incluso murió gente, ¿no?, cuando se intentó llevar a la clínica. Claro, algo hemos aprendido con todo eso, pero las normas siguen siendo las mismas.
A mí cuando me dicen, ¿a ti qué te parece lo de la edición genética? Yo empiezo a decir, bueno, vamos a ver de qué hablamos. Si a mí me dices que me parece experimentar con edición genética en modelos animales, hace fantástico. Es más, lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros y va a ser peor. Si me dicen, ¿qué te parece experimentar con humanos? Diré, bueno, como todo en esta vida, como cualquier medicina que ensayamos, pues con las debidas precauciones. Uno no empieza por ensayar. O sea, ensayar un medicamento y decir, mira, tengo el medicamento y empiezo directamente a ver, ¿cuál está enfermo? Pues se lo meto a ver qué pasa. Hombre, esto tiene muchas fases y lo primero que intentamos asegurar es que sea inocuo, o al menos balanceamos riesgo-beneficio. Evidentemente, si una persona, es un caso parecido al que has puesto tú tienes un hijo con Tay-Sachs. ¿Y aquí qué hacemos con él? Pues a día de hoy, nada. Prácticamente nada. Tenemos, en cambio, una posibilidad que es intentar hacer algo con edición genética. Quizás ahora es muy prematuro, quizás dentro de 2, 3, 4, 5 años ya empieza a ser momento en el que ya hay seguridad suficiente como, aunque sea para probar, cuando la opción B ya sabemos cuál es. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué respuesta damos? Pues depende mucho de en qué caso nos hallemos. Si a mí me dicen, ¿hay que experimentar con embriones? Yo digo que sí, pero que no es lo primordial y no debe ser lo primero. Servirá para unas cosas, pero para otras no. En cambio, cuando me dicen, ¿por dónde debería empezar la clínica? Hombre, pues por adultos, que lo necesitamos mucho más. El que lo necesita de verdad es un adulto. Cuando me dicen, por ejemplo, oye, ¿y tú crees que esto al final no se va a acabar utilizando pues para finalidades muy extrañas, ¿no? Como mejorar a la gente o no? Pero bueno, pues quizás sí, pero estamos muy lejos de ahí todavía, desde mi punto de vista. Vamos a ir a lo que tenemos más cerca y vamos a fijarnos en eso, ¿no? Yo he traído unas poquitas diapositivas solo para enseñaros qué es más o menos el marco jurídico que tenemos ahora mismo. La única normativa que tenemos en Europa, ¿no?, que sea más o menos común a unos cuantos países, ni siquiera los más importantes, porque Alemania no firmó esto, el Convenio de Oviedo, que es un tratado internacional, no lo firmó Alemania porque creía que se defendía poco al embrión. El Reino Unido tampoco lo firmó por lo contrario, porque pensaba que era demasiado conservador. Y luego otros países, bueno, pues no lo firmaron por otros motivos, algunos lo firmaron pero no lo ratificaron, ¿no? Por ejemplo, se hicieron los italianos, que es muy italiano, tú vas a la foto, sales, quedas fantástico, pero luego no lo ratificas, ¿no? Entonces, ver venir, ¿no? Es una manera muy curiosa. Bueno, ellos siempre ganan las guerras al final, ¿no? Todo es cuestión de saber en qué bando estás cuando acaba, no cuando empieza. Entonces, la cuestión aquí, por ejemplo, consiste en que tenemos un artículo 13 muy bonito del Convenio de Oviedo, en el que los dice, únicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas, y solo cuando no tenga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia. Si a mí me preguntan qué significa esto, les diré que no significa nada, porque significa tantas cosas que en el fondo no significa nada. Porque aquí ya podemos empezar a preguntarnos qué significan un montón de cosas. ¿Qué es modificar el genoma humano? Pues es dudoso y acabo de expresar dudas de por qué. En razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas. Pero vamos a ver. Hay un caso que a mí me encanta, que es el de los finlandeses. Hay unos finlandeses que tienen una modificación genética muy concreta que hace que si beben vodka se vuelven muy agresivos, pero verdaderamente muy agresivos. Hay un caso que tenemos ahí. Si yo fuera un finlandés y tuviera este gen, diría, oye, yo quiero que me hagáis CRISPR-Cas, que me cambiéis esto y tal, porque yo quiero beber vodka, que soy finlandés, ¿no? Y entonces, claro, ustedes pensarán, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esa modificación sería preventiva, diagnóstica o terapéutica? Y dice, bueno, depende. Imagínense que el finlandés le dice, es que si yo no puedo beber me deprimo, pero no se pueden hacer idea de cuánto. Pues entonces igual ahí puede ser hasta preventiva la cuestión. Oiga, desde un punto de vista social, que esto es otra cosa, ¿no? Se podría pensar que eso incluso es bueno para la sociedad, porque estamos evitando conductas peligrosas. Ya sé que ustedes me dirán también, hombre, el finlandés también podría no beber, ¿no? Claro, es porque ustedes no han estado en Finlandia en invierno, ¿no? Y ese es un buen motivo, pero no lo hay. Entonces, hay otras cosas en las que, por ejemplo, ¿qué es dudoso? En que no tenga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia. Pero vamos a ver, ¿qué es tener por finalidad? A mí que me expliquen qué es eso, porque no es por nada, pero cambiar el genoma, eso lo hacemos muy a menudo. O sea, cambiar la línea germinal, todo el que se ha fumado un porro de marihuana la ha cambiado. A ver, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, que se suele decir, ¿no?
Entonces, eso se hace también, por ponernos un poco más serios, con quimioterapias en cáncer. La quimioterapia te cambia la línea germinal. Y si tienes un hijo después, pues nacerá con un genoma distinto porque has cambiado línea germinal. Y todo eso lo permitimos. Y en ninguno de esos casos pensamos que la finalidad de algo sea cambiar la línea germinal. Entonces hay que matizar mucho. Y luego encima hablamos del genoma de la descendencia. ¿Pero qué significa eso exactamente? Pues yo tampoco lo tengo nada claro. Porque si tú cambias el genoma de un embrión, o de mis embriones, tú estás cambiando el genoma de mi descendencia, pero no de la descendencia del embrión, que para empezar todavía no la tiene. Puede que algún día la tenga, pero es un futurible. Tú si cambias el genoma de mi descendencia, si tú lo que alteras son mis espermatozoides, ahí sí. Ahí está claro, yo en ese momento estoy en ello y tal, ¿no? Tengo un hijo, ya has cambiado el genoma de mi descendencia. Pero si está ya en el ámbito de embrión, ahí no. Ahí lo que cambias es la del embrión, no la mía. ¿Vale? Con lo cual es diferente. Y de hecho, en el informe explicativo del Convenio de Oviedo, los que lo redactaron se olvidaron de citar al embrión entre aquellos sobre lo que no se podía hacer edición genética, que digo yo que a alguien ya se le podía haber ocurrido y que el olvido, que quieren que les diga, quizás no fue tanto un olvido como un laissez-faire, ¿no? Que se dice, en francés suena más fino, ¿no? En español es que, bueno, que prueben los científicos y a ver qué pasa, ¿no? Pero básicamente era eso. Nosotros aquí tenemos algo muy curioso que es el Código Penal español, ¿no? No es un ejemplo de redacción de estas que digas, bueno, se han lucido, ¿no? Pero más o menos queda bastante claro, por lo que se ve aquí, que más o menos viene a decir lo mismo que dice el Convenio de Oviedo, solo que aquí se va a introducir algo un poco diferente, que es que te va a introducir una sanción, una pena relativamente grave si lo haces, porque el Convenio de Oviedo es muy bonito, pero sanciones introduce pocas. Aquí la cuestión es que tenemos el Código Penal que viene a decir, oiga, si hace esto, ojo, que te puede quedar una pena de cárcel, ¿no? Entonces, esto ya parece que da más miedo, ¿no? Incluso por imprudencia grave te pueden caer estas cosas. Y luego tenemos una tercera parte, ¿no? Que es la de la Ley de Investigación Biomédica, que aquí la Ley de Investigación Biomédica en realidad es la más amplia a la hora de prohibir, porque aquí no introduce la excepción que sí se introducía en los otros sitios, que es la finalidad diagnóstica, terapéutica y demás. Aquí se dice directamente que es una infracción muy grave la realización de cualquier intervención, y no hace excepciones, dirigida a la introducción de una modificación del genoma de la descendencia. Aquí las dudas tendrán que ser sobre el significado de los términos dirigida a. Es decir, si tú lo has hecho, los penalistas decimos dolosamente, ¿no? O sea, si lo que querías era precisamente eso y no otra cosa. Y si realmente has alterado el genoma de la descendencia y de quién es esa descendencia, cosa que tampoco está clara, ¿no? Con lo cual, también hay mucho donde mirar. Si es verdad que la Ley de Investigación Biomédica, hombre, no es tan cruel como el derecho penal, no mete a la gente a la cárcel, pero a veces es más efectiva porque va a la pena del duelo en el bolsillo, ¿no? Que no es tontería tampoco. Entonces, aquí se pueden aplicar sanciones administrativas muy graves. Eso es lo que tenemos ahora mismo. ¿Esto es funcional? No, por supuesto que no. Y aquí al final lo que acaba pasando cuando tienes estas normas es algo muy sencillo. Pues todos los que practican biología viven con miedo pensando en si no será ilegal, no estarán haciendo una cosa terrible, no les van a poder hacer, bueno, lo que menos desean, por la simple razón de que no están seguros. Para evitar este tipo de cosas, lo mejor que se puede hacer es crear normativas claras. Podemos ser conservadores, liberales, podemos ser lo que sea, pero hombre, lo que no podemos hacer es condenar a los científicos y a los jueces a que sufran las consecuencias de unas normativas que no están bien claras y bien explicitadas. Entonces, si algo deberían sacar ustedes claro de aquí, es primero, podemos hablar y tendremos discusión todo lo que quieran. Hay motivos razonables por los que oponerse a unas cosas y motivos razonables por los que pensar que quizás no tenga que ser tanto así. Lo podemos discutir y uno puede ir viendo que quizás lo que piensa no es tan cierto. Muchas veces nuestros problemas están en que partimos de creencias erróneas. Y lo bueno de este tipo de cosas es que actos como este permiten informar a las personas y que sepan de verdad de qué estamos hablando y de qué no estamos hablando, porque hay también en esto mucha, ¿cómo diría yo?, literatura negra, ¿no? O sea, es que esto es lo que quieren, básicamente es... No quieren nada de eso. Mírenlos, si no tienen, ¿no? O sea, ¿ustedes les ven que huelan a azufre? Pues hombre, que no es eso, ¿no? Entonces, la cuestión muchas veces es entendernos. Y a partir de ahí, desde luego,
ser capaces de elaborar consensos entre todos, pero empecemos por lo mínimo, que es entendernos, y a partir de ahí hagamos mejores normas, de verdad. A mí me encantaría, me dan trabajo si lo piden, o sea, que yo les animo a que hagan eso, pedir que tengamos un mejor marco, y a partir de ahí todos viviremos más seguros y más tranquilos. Y no voy a decir nada más, pues muchas gracias.